El Señor les bendiga. Bueno, estamos aquí como cada día para compartir un pensamiento de la palabra del Señor. El día de hoy vamos a tomar el libro de Hebreos, capítulo 7, versículo 1 al 4. Por las redes sociales hay varios predicadores, inclusive cantantes, que están, diciendo que el diezmo no es algo que se practica en el Nuevo Testamento, que en el Nuevo Testamento lo único que se podía recoger eran las ofrendas. Y bueno, la verdad que en algunas cosas que ellos dicen tienen apoyo bíblico, ¿sí? Yo estuve viendo algunos de estos videos y ciertamente tienen argumentos para defender su punto de vista, pero lo que ellos por ahí no consideran es el hecho de que la iglesia primitiva no tenía templos, la iglesia funcionaba en las casas. Entonces no era necesario pedir el diezmo porque tener tanto dinero en las arcas de los pastores que estaban a cargo de esas casas hubiese sido un problema, ¿sí? Porque realmente hubiese sido un inconveniente, eh, podía ser un tropiezo para varios. Y las ofrendas se utilizaban casi exclusivamente para el sostenimiento de los predicadores itinerantes que iban de ciudad en ciudad predicando la palabra del Señor, afirmando a los creyentes de cada lugar y si no había iglesia o casa donde se predicara la palabra, hacer funcionar una casa, crear una iglesia. Y entonces el dinero lo recibían estos predicadores para su mantenimiento. El apóstol Pablo afirma que él recibía estas ofrendas, pero que también él trabajaba porque para él era una bendición poder, en realidad lo que hacía era tiendas, ¿no? Hacía unas carpas donde muchos vivían cuando se trasladaban de un lado al otro. Era un trabajo que no le llevaba tanto tiempo, él podía gobernar sus horarios y aparte le generaba un ingreso económico, ¿sí? Cuando el tiempo pasa y la iglesia pasa a estar en un salón, en un lugar, ya sea comprado o alquilado, la iglesia tiene gastos. La iglesia tiene gastos, el sostenimiento pastoral o de los pastores que estuviere la iglesia, pero además de eso los gastos de luz, de servicio, la compra de insumos, que como las sillas, como las cosas que tienen que ver con el sonido, en fin, un montón de gastos, ¿no? Que con las ofrendas de ninguna manera se podría llegar a cubrir. Si nosotros exclusivamente lo único que hacemos es recoger ofrenda, sería una muerte lenta de la obra del Señor en todas partes del mundo, porque es necesario el dinero para poder avanzar, para poder comprar o alquilar o hacer lo que sea necesario. Y la verdad es que cada persona que da su ofrenda, o mejor dicho, la persona que da su diezmo, el Señor le suple ese porcentaje, que es un porcentaje alto, sobre todo para aquellos que tienen un sueldo pequeño, realmente es un milagro del Señor que el Señor les haga alcanzar el 90% y lo extienda, ¿no? Realmente vemos la mano del Señor y hay hermanos que tienen un sueldo no muy grande y son fieles
en sus diezmos y bueno, construyen en su casa, compran autos, se van de vacaciones. ¿Cómo hacen? Y la verdad que no sé, pero eso es una respuesta de parte de Dios, un respaldo de parte de Dios. Dios no está en contra de dar el diezmo, Dios no desaprueba el dar el diezmo. Al contrario, el Señor, al dador alegre, al que da con corazón dispuesto, ese es bendecido. Yo quiero leer un pasaje que es un poco complicado porque tiene que ver con la doctrina, pero vamos a tratar de explicarlo. Dice, versículo 1, capítulo 7 de Hebreos, porque este Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, que salió a recibir a Abraham que volvía de la derrota de los reyes y le bendijo, a quien asimismo dio a Abraham los diezmos de todo. Abraham le dio los diezmos a este sacerdote, cuyo nombre significa primeramente rey de justicia, también rey de Salem, esto es rey de paz, sin padre, sin madre, sin genealogía, que no tiene principio de día ni fin de vida, sino hecho semejante al Hijo de Dios, permanece sacerdote para siempre. Considerad, pues, cuán grande era este, a quien Abraham el patriarca dio diezmo del botín. Melquisedec es un sacerdote levantado por el Señor, ¿sí? Los sacerdotes en el Antiguo Testamento eran los miembros de la tribu de Leví, y el sumo sacerdote también era levantado de esa misma tribu, y ellos eran los encargados de recoger los diezmos, porque los diezmos eran para el sostenimiento de esa tribu. La tribu tenía que encargarse de enseñar la palabra a todas las demás tribus y no tenía que estar ocupándose de mover la tierra, trabajar la tierra y cultivar y tener ganado, sino que con los diezmos tenía que sustentarse y vivir, y el pueblo de Israel así lo entendía. Estos que están en contra del diezmo dicen que esto se terminó. ¿Por qué? Porque Jesucristo es sumo sacerdote, pero no pertenece a la tribu de Leví. Entonces esto queda cancelado, ya no hay que pedir más el diezmo. El diezmo era para los levitas, en el Nuevo Testamento ya la cosa es diferente. Pero la palabra del Señor en este capítulo 7 argumenta de que Jesús es sumo sacerdote de acuerdo al orden de Melquisedec. ¿Cuál es el orden de Melquisedec? Que él era alguien ordenado por Dios, que no era hereditario como eran los levitas, que lo había recibido de parte del Señor y que tenía una autoridad genuina, porque Abraham le dio los diezmos a Melquisedec. Estos que están en contra del diezmo dicen que en aquellos tiempos era acostumbrado dar el diezmo porque era algo que se estilaba en todas las religiones, ¿sí? Pero la palabra del Señor nos aclara esto en el Nuevo Testamento, de que Abraham, antes de los levitas, le dio los diezmos a Melquisedec. Y en el mismo capítulo dice que Jesucristo es sacerdote o sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Un orden divino, un orden ordenado por el Señor. Pero Abraham, que era el patriarca, le dio los diezmos. Entonces, recoger los diezmos no es algo exclusivamente del Antiguo Testamento, porque está escrito en el Nuevo. Aunque es un episodio del Antiguo Testamento, está escrito en el Nuevo. Y entonces a nosotros nos faculta, nos da la posibilidad de recoger los diezmos y para el sostenimiento de la iglesia. Cada congregación decide cómo administra ese dinero que no es propio, no le pertenece al pastor, no le pertenece a los hermanos de la iglesia, es de Dios y uno tiene que administrarlo con temor y reverencia porque sabe que no es un dinero propio. Es como si uno trabajara en un banco, ¿no? Está en la caja de un banco y ahí le entra dinero y ve un montón de plata, pero la persona sabe que ese dinero no le pertenece, no corresponde que toque absolutamente nada.
Yo trabajé muchos años en una farmacia y vendía, despachaba los remedios y después lo cobraba. Y la caja, por momentos, cuando había mucha gente, sobre todo los días de turno o los fines de semana, estallaba de dinero. La plata había cualquier cantidad en una farmacia que vendía mucho, pero yo sabía que ese dinero no me pertenecía. Aunque yo podía utilizar ese dinero para comprar alguna cosa que la farmacia necesitara, yo podía, porque tenía la autoridad para hacerlo, si dejaba una boleta ahí en la caja, pero ese dinero no me pertenece. El dinero de los diezmos no le pertenece a nadie, no es de los pastores. Que haya pastores que han hecho mal uso de ese dinero, bueno, es verdad, eso es así. Ha ocurrido casos donde han hecho usufructo de aquello que no le pertenece. Ellos tienen que administrarlo con temor y reverencia del Señor. Y el Señor bendice económicamente la iglesia y a los miembros de la iglesia cuando se administra bien económicamente el dinero de la iglesia. Así que nosotros cuando vemos estos videos y escuchamos a personas que realmente hablan muy bien, me asombra. Cuando yo lo estaba viendo, realmente estaba asombrado de la manera con que se expresaban, ¿sí? Pero me quedé pensando, digo, esta gente no administra una iglesia, porque si administrara una iglesia sabría muy bien que necesita dinero para que la iglesia funcione, que hay muchos gastos en una iglesia y que con las ofrendas jamás podría cubrir esos gastos, porque, bueno, hay casos como el nuestro que alquilamos, tenemos una propiedad que nos pertenece, pero la iglesia creció y buscamos un lugar más grande, así que necesitamos ese dinero para pagar los gastos de la iglesia. De modo que si escuchás cosas como esta, déjalo de lado. Esta gente que habla son estudiosos de la palabra, son personas que tienen ya una idea preconcebida en su mente y que nunca han administrado una iglesia. Porque si hubiesen administrado una iglesia, sabrían que necesitan mucho más dinero que lo que se recoge en una ofrenda habitualmente en una iglesia. Las personas que vienen a la iglesia, en su mayoría, no son gente muy solvente, ¿sí? Entonces sus ofrendas son de acuerdo a lo que reciben y está bien que así sea, porque, bueno, tienen que vivir ellos también, pero para pagar los gastos de la iglesia no alcanza. Por eso, tomate de esta palabra. El mismo Abraham dio los diezmos a Melquisedec, un sacerdote levantado por la voluntad del Señor, y Jesucristo viene a ser, porque lo dice el mismo capítulo, sacerdote según el orden de Melquisedec y no el de Leví. Entonces se puede recoger los diezmos en la iglesia. El Señor, vamos a orar. Señor y Padre, gracias te damos en esta hora. Oramos, Señor, por todos los fieles, Señor, por todas las personas que están dando fielmente su diezmo en la iglesia, sus ofrendas de manera generosa, porque eso permite, Señor, el que la iglesia se mantenga, se solvente, Señor, en el nombre de Jesús. Señor, bendícelo y multiplícale, como dice tu palabra, Señor, que tú bendices al dador alegre, Señor, que todo aquel que siembra generosamente va a cosechar. Gracias te damos por todo ello, Señor. Oh Dios mío, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. El Señor le bendiga.